Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. La Argentina del Antón Pirulero, por Carlos Caramelo. Voz, Alejandra Benaglia. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Si solo fuese él, si Javier Milei estuviera solo, librado a su suerte, sería más fácil que fugar dólares para Luis Toto Caputo. El problema no es el tipo, ni su entorno de corte de los milagros, ni siquiera algún hombre fuerte del empresariado argentino que le hace fiestas, saltándole alrededor como Pluto a Mickey. La complicación está aposentada en fuertes intereses corporativos extranjeros, focalizados en nuestros recursos naturales, y una clase política que tiende a protegerlo, en muchos casos, pensando que está bien que este emergente, ajeno a toda construcción protopartidaria y carente de los más mínimos códigos de convivencia, pague el costo de una destrucción que muchos juzgaban imprescindible para luego poder retornar ofreciéndole al pueblo un mínimo de lo que le han quitado y, de esa manera, ser recibidos con loas y vítores. El costo social, bueno, esa te la debo. Alto Minué se bailaron esta semana discutiendo si Ariel Lijo sí y Manuel García Mansilla no, si una corte de 7 miembros, si Victoria Villarruel es, puede ser, será o no peronista, si vamos a juzgar otra vez a todos los montoneros, si la cosa viene de psiquiátrico, si Milei va a negociar con los distintos bloques, si Santiago, Caputito, lo espía a Mauricio Macri en la vida o en la justicia, si Sergio Massa rosquea con Horacio Rodríguez Larreta, que lanzó un espacio denominado MAD, loco en inglés. Todo esto mientras el hambre tiñe el territorio como una ola de lava nauseabunda. Las fuerzas de inseguridad apalean jubilados en un nuevo round de duro con los débiles, blando con los fuertes, y un sector importante de la economía empuja al default y la devaluación. El fantasma del juicio político, mientras tanto, recorre los despachos de dirigentes de todos los sectores y de paso se instala en el inconsciente colectivo. En algunos puede entrar, en otros se encuentra la puerta cerrada. El tema son las motivaciones y también la representatividad de quien le da paso o no. Una especie de Antón Pirulero político en donde cada cual atiende un juego que cree propio, pero en realidad es de muchos. ¿Y si le sale bien? La pregunta se ha puesto de moda entre muchos de aquellos que hasta ayer resistían al gobierno libertario y cual si fuese una revelación, hoy observan, interesadamente, que los hados bien podrían acompañarlo, que el INDEC estime una caída del 4% para este año, que la inflación acumulada entre diciembre y julio sea del 134,6%, que el recorte del consumo según el índice Banco Provincia sea del 25,5%, que la devaluación acumulada sea del 167,7%, que el consumo de carne haya bajado 18 puntos en el primer semestre, el de la leche el 16,2% y que el aumento de la nafta super sea del 219%, entre otros datos desastrosos. No les dice nada, o al menos no escuchan lo que les están gritando. Hasta ahora lo que hubo es un proceso de ajuste de tal magnitud donde apagaste todos los motores de demanda agregada. No tenés demanda externa porque el tipo de cambio no te sirve,
no tenés consumo interno porque el salario se deterioró, no tenés consumo público porque hiciste pelota la inversión pública y la inversión cayó 12%, o sea, no tenés inversión, no tenés consumo, no tenés exportaciones. ¿De dónde va a venir que esto salga bien?, se pregunta Roberto Feletti, imponiendo cierto parate al optimismo inflamado de algunos a partir de que en los últimos 2 meses no ha habido demasiadas variantes en la economía. Feletti, junto con su equipo, presentó un informe en el que alerta sobre un futuro de doble D, devaluación y default. Pasa que Milei se equivocó de letra. Anunció un proceso de V corta en el que la economía tocaba fondo y despegaba de inmediato y consiguió un resultado de L. Tocamos fondo y seguimos en el fondo. Entre diciembre último y agosto, la pérdida acumulada del salario mínimo fue de 676.194 pesos, la del ingreso de los trabajadores informales de 500.817 pesos, la del salario de los empleados públicos de 1.076.464 pesos y las de RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales, elaborado para el cálculo de la movilidad jubilatoria y de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, de 755.840 pesos. Esto contra un aumento de la canasta de servicios públicos del 380%, un incremento del 209% de los precios de medicamentos con coberturas de PAMI, un 600,08% de aumento en el precio de la tarifa mínima de los colectivos en el AMBA entre noviembre del 23 y junio del 24, o sea, sin la eliminación de los subsidios de la red SUBE que acaba de aplicar el gobierno. Considerar que estas medidas pueden ayudar a que la Argentina salga adelante es algo así como asistir a un terremoto y alegrarse por lo bien que le va a ir a la industria de la construcción cuando haya que levantar nuevamente las ciudades derrumbadas. Hay gustos patuitos. Sami la foca loca. Claro, los expertos en correr el eje de debate, en poner la mirada de las audiencias más allá del dolor de la pobreza y el hambre, porque a casi nadie le gusta ser testigo de la desesperación. Nos hemos vuelto versados en el hierático arte de ignorar el sufrimiento que nos rodea. Es apenas otra estrategia, ubicar a Sami, la foca, adelante con una pelota de gajos de colores girando en la trompa y aplaudiendo, y por detrás de ella que pasen los leones famélicos, los elefantes descompuestos y los camellos pelados. Vamos a los eventos. El amor con Amalia Yuyito González no les salió tan bien. Huele a playback menemista y a naftalina. Señora grande, presidente andrógino, hermana satisfecha. Aunque hay que reconocer que el efecto de la ex vedette vistiendo y olfateando una campera de cuero negro símil la de Milei fue un gesto bastante desagradable, pero poderoso para el show. Y acto reivindicatorio del terrorismo de Estado en el Senado y el anuncio de la vicepresidenta de que va a reabrir los juicios porque los montoneros tienen que estar presos. Fue bastante más eficaz, sobre todo a la hora de las grandes preguntas. ¿Cuáles montoneros? ¿Patricia, Pato, Carolina, Serrano, Bullrich? ¿Mario, Pascualito Montoto, secretario privado y apoderado de Firmenich? ¿Horacio el perro Berbisky, quien el año pasado declaró que no le parece mal que la vicepresidenta pida justicia para las víctimas de la guerrilla? La lista podría ser larga. La intención me parece más cortita.
en una semana en donde otra de las estrategias de la foca Sami fue debatir si Vicky pudiera ser o no peronista, porque eso fue lo que se puso en debate. En lugar de discutir el negacionismo exacerbado de esta mujer que ha construido una carrera política defendiendo a represores, recordar que visitaba a Vilela en prisión, reinstalando la teoría de los dos demonios y tratando de hacer del terrorismo de Estado un acto de patriotismo heroico. Dos géneros. Otro que patinó por la galería fue el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona, quien en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados descerrajó: rechazamos la diversidad de identidades sexuales que son inventos subjetivos. El rechazamos sonó al principio a esa manera extraña que exhiben algunos oradores que refieren a sí mismos utilizando la primera persona del plural. Pero luego, viendo la cantidad de adhesiones que obtuvo por parte del gobierno, se hizo evidente que había sido enviado ahí para tirar la bombita libertaria. ¿Acaso no haya sido este ministro la persona más indicada para instaurar estas ideas anarcocapitalistas sobre géneros, libertades y violencias, ya que en su historial registran el suicidio de una ex, Lourdes Di Natale, una alta exposición mediática junto a personajes non santos de la noche como Guillermo Coppola y hasta un noviazgo con Samantha Farhat, una de las imputadas por el caso de la cocaína en El Jarrón. También pasó un mes detenido, acusado de coacción agravada y encubrimiento por el juez Norberto Ollarvide, por una causa en la que se investigaba el robo de un video del despacho del juez Juan José Galeano en el juicio por el atentado a la AMIA. Tuiteame tu condena. Si Cátulo Castillo tuviese que escribir hoy la última curda, no le quedaría otro remedio que versear: tuiteame tu condena, linkeame tu fracaso, no ves el meme que me ha herido. Porque todo pasa por ahí, sobre todo la política por X, la de acá y la de otros países más avanzados como los United States, con las campañas de Donald Trump que promete cargos para el dueño de X. Ahí anda también la Corte Suprema de Brasil suspendiendo la famosa red propiedad de Elon Musk por difundir noticias falsas y no adecuarse a los requerimientos de la justicia del país. Lo cierto es que esta semana hubo intercambio de tweets al interior del peronismo kirchnerista. Una humorada galante del senador José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria con Villarruel, impulsó una entrevista en la que el formoseño dijo que Milei estaba para el psiquiátrico, mientras remarcaba que ya se habían conseguido los 2/3 de votos, lo que significaba que el presidente estaba a tiro del juicio político. Ipso facto, Cristina Kirchner tuiteó: raro en ella, por lo inmediato y lo escueto. Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista. La devolución del revés de zurda vino del lado de Mayans, que preguntó: ¿a los que pusieron a Alberto como presidente del partido, también los mandamos al psiquiátrico? Rápidamente salió Mayra Mendoza con un larguísimo tuit en el que linkeó notas de Clarín hablando del operativo Clamor para que Alberto Fernández, que oportunamente había reconocido que no era peronista, presidiese el partido. Resultado: tensión, agachadas, embajadoras de buena fe, aprietes, aflojamientos y siga. La verdad es que, sin ánimo de contradecir a Clarín, que no me representa, Alberto Fernández fue encaramado a dedo, como tantos otros, gracias a que no se le permitió competir en la interna a la lista encabezada por Alberto Rodríguez Sá. Esta última, que había presentado más de 65.000 avales, fue descartada por algún tecnicismo extravagante para que la que de entonces presidentes ganara con menos de 25.000 avales presentados.
De todas maneras, las formas democráticas parecerían estar cayendo en desuso. Imagínate, si ahora retamos, encuadramos y negociamos por X, cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras. Desmond Tuit. Otro que se subió a la red para dar de baja una operación clarinística fue el senador Guado de Pedro, luego de que Marcelo Bonelli escribiese un nuevo brulote en las páginas del diario de la Cornetita. La columna del milenario periodista de las operetas a dos voces daba cuenta de una negociación un tanto extraña entre Santiago Caputo y el senador kirchnerista, en la que se abría la posibilidad de cambiar apoyo al hijo por ampliación a 7 del número de supremos. Y claro, que Guado fuese uno de ellos. De Pedro no se comió el amague. Tuit mediante dijo: quiero desmentir las afirmaciones en Clarín del periodista Marcelo Bonelli. No soy candidato a la Corte Suprema ni nada parecido. Tanta creatividad me sorprende. Tampoco hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de Javier Milei. Si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían consultar al Frente Renovador. La jugada podría denominarse gambito de cerrar un frente para abrir otro, o sea, digamos. Hay que hacerlo porque la opereta estuvo armada sobre verosímiles. Caputito es el que anda ofreciendo cargos para la corte, al menos así lo dejó sentado Manuel García Mansilla, quien, en su exposición defendiendo los colores de su club en el Senado, no dudó en afirmar que no conoce personalmente al presidente y que su postulación le fue ofrecida por Santi, el outsider Peaky Blinder, que no registra en ningún raviol de la estructura del Estado, pero juega como si fuera más que un jefe de gabinete. Una vergüenza para la República y la democracia. Espía, espión. La otra gran movida de este joven tatuado a la usanza de la mafia rusa, que suele hacer gala de andar con una pistola Glock en la cintura, fue la del espionaje a Mauricio Macri. Debo aclarar que, en este caso, el viejo dicho de que el que espía a un espión tiene 100 años de perdón no corresponde. Al parecer, desde el corazón mismo de la CIDE pidieron revisar todas las causas que tiene el expresidente, buscando quién sabe qué. El Calabrés mandó a su pesado favorito, Cristian Ritondo, a averiguar democráticamente, vía pedido de informes, qué significaba que estuviesen interesados por los expedientes, y según las malas lenguas, el presidente llamó a Caputito al comisariat y le dio un tirón de orejas, aunque hay quienes sostienen que empieza a soltarle la mano. En su defensa y por las redes, los trolls, controlados por el joven efebo, hicieron saber que el PRO quiere cajas y cargos. Un horror, mire. Mauricio, con una magnanimidad que excede largamente a su sello siempre competitivo, ordenó, en el encuentro que mantuvo con los cuadros del PRO en Paraná, que el relanzamiento de su think tank Pensar, que capitanea María Eugenia Vidal, alias la Homeless, que acompañen a Milei y sean generosos con el gobierno. La política no es solo rosca, sentenció él, que nunca deja de pensar en los negocios, aunque los de la Argentina ya le queden chicos. Descascarados. ¿Está Javier Milei acorralado? En los mentideros, la especie corre como el agua de la tormenta de Santa Rosa junto a los cordones porteños. La diputada Lourdes Arrieta fue agredida la semana pasada. Sus compañeros pidieron su cabeza, pero ella solo les entregó el patito y armó un monobloque, las fuerzas del cielo. Recemos. Por su parte, el senador Francisco Paoltroni, que dicen que vendió 1 o 2 campos para pagar su cuota de ingreso a la candidatura,
se paró de manos con el tema de Ariel Lijo y objetó la voluntad del presidente. Rápidamente sus colegas de la bancada, en un gesto de obsecuencia que será recordado en los anales de la política parlamentaria, elevaron una carta a la vicepresidenta exigiendo su expulsión del bloque de la Libertad Avanza por diferencias irreconciliables. Ni lerda ni perezosa, Villarroel rechazó la carta por improcedente y dejó a los padres de la patria libertarios colgados del pincel cuando les explicó que ella no tenía ninguna injerencia sobre el tema. De paso los acusó de un conocimiento deficiente de la dinámica de esa Cámara Alta. Si no saben, pregunten, les espetó a los mileístas sobreactuados. No hay nada que hacer. La vicediosa es atea. La Libertad Avanza cruje por todos lados. En la provincia de Buenos Aires sus representantes solo están allí para demostrar que no hay astilla peor que la del mismo palo. Claro, no son el único espacio que juega a las escondidas. Axel Kicillof, haciendo magia para sostener todo lo que el gobierno nacional le ha quitado, también es constantemente hackeado por fuego amigo. No es el primero. Alcanza con revisar las historias de Julio De Vido, Amado Vudú, Gabriel Mariotto, Aníbal Fernández y siguen las firmas. Y no será el último. A los palos. A la misma hora en que el palacio se ejercía el sagrado deporte de las zancadillas y la oposición, léase macrismo más pichetismo más quizás kirchnerismo, y digo solo quizás, tejía alianzas contumaces para poner jueces supremos y de los otros, afuera, en la calle, miles de jubiladas y jubilados eran reprimidos con una crueldad y un salvajismo propio de bestias o de estimulados. Y las imágenes fílmicas y fotográficas no dan lugar a ninguna vacilación. La Policía Federal fue a matar viejos, y si no lo consiguió fue por gracia divina, no por falta de deseo. La violencia, la ferocidad, el encarnizamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad a la hora de atacar con gases, palos y hasta golpes de puño a mujeres mayores, a hombres que se ayudaban con un bastón para desplazarse, no tienen explicación ni admiten justificativo. Frente a tamaño desenfreno, uno ruega en silencio que la justicia celestial los alcance cuando tengan la misma edad de los que golpearon a mansalva. El viernes, Milei coronó esta agresión con el veto total a la ley que mejoraba los saberes de los adultos mayores. Paralelamente, Patricia Bullrich observaba en las inmensas pantallas de su centro de operaciones tácticas, la carnicería. La CGT, reunida en concilio ecuménico sindical, decidía qué emoji de enojo enviarían al día siguiente y redactaban un comunicado muy emotivo y sentido, y los nietos de esos viejos que todavía tienen agallas para pelearla en la calle tuiteaban. Algunos a favor de sus abuelos, otros en contra, asegurando que si en tantos años de trabajo no has podido armar una vejez condenada, es culpa tuya. En la Argentina del Antón Pirulero, cada cual atiende su juego, hasta que golpeen a su puerta.